El Señor les sea bendiciendo. Vamos a entrar a una nueva etapa de estudio van a ser los evangelios. La Biblia Plenitud, les voy a mostrar, me presenta a mí, me encanta la plenitud, me presenta, quizás, no sé si otra Biblia también lo pueden hacer, ¿sí? Me presenta este orden. ¿Ahí? ¿Lo ve? ¿Sí? Ya. Entonces, esto me marca acá, ahí yo te voy a marcar, adelantarme un poquito, ahí. Por los libros, los 4 evangelios me coloca y las historias ordenadas como lo que vivió Jesús, el orden que va llevando. Así que vamos a entrar a ese detalle, vamos a estudiar. Las clases de Dorca estaba pasando este estudio, que ha sido bien bonito, y por la situación de esta pandemia que se ha levantado, se ha parado. Pero vamos a empezar a estudiar en este orden para que sea de bendición también para vuestras vidas. Es un estudio, pero también no tan detallado, más tipo evangelístico para su vida, más de enseñanza también para su vida, no evangelístico, sino de enseñanza para su vida. Así que oramos al Señor y damos gracias por este momento, por lo que el Señor pueda bendecirle a través de su palabra para usted. Padre, te pedimos tu bendición y tu gracia en este instante momento, Señor, cuando tus hijos e hijas escuchan tu palabra, puedas bendecir, pueda llegar una palabra de bendición precisa a su mente, a su vida de fortaleza, de sanidad, de fortalecimiento, Señor, de protección, Padre. Te pedimos que tu presencia sea sobre sus vidas día tras día y tu misericordia sobre ellos. Bendíceles a través de tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Empezamos con la lectura y vamos a hablar del nacimiento e infancia y adolescencia de Jesús. Y vamos a empezar con también Juan el Bautista, o Juan, que bautizaba, ¿ya? El anunciamiento de Juan. El libro de Lucas, capítulo 1, del versículo 5 en adelante, hasta el 23. Libro de Lucas, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Dice así: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Hasta ahí vamos a detenernos un poquito. Si usted se acuerda de los estudios que estuvimos entre Esdras y Nehemías, la reforma que hicieron, todo lo que había perdido Israel, ellos trajeron el ordenamiento, ¿ah? Trajeron la lectura de la palabra, colocaron las orden y las clases, ordenaron todo aquello, y esto siguió a través de los siglos, de los tiempos hacia adelante, y vemos que en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 5, el resultado de lo que hizo y de lo que trabajaron Nehemías, Esdras, Malaquías, Ageo, y había otro, ya se me olvidó el otro profeta, había otro profeta que estaba metido con ellos, y dio buen resultado, dio un buen resultado. Entonces, ahí uno puede ver que lo que uno planta, que lo que hacemos no queda en vano, no queda en vano. Es decir, lo que se trabaja firmemente, Dios lo recompensa y Dios trabaja de una manera especial en ese sentido. Ya me estoy buscando el otro profeta, pero ya se me perdió. Zacarías, ahí está. Sí, es Zacarías. Entonces era Nehemías. Sí, Nehemías, los profetas Zacarías, Ageo, Malaquías y Esdras, que hicieron un trabajo fuerte y encontramos un resultado a través de los tiempos aquí en el libro de Lucas, ¿ya? Por eso nuestras obras no terminan, sino que otros la van a seguir, porque es la obra del Señor.
No es que es como la iglesia que estoy ministrando por misericordia del Señor. No es mi iglesia, es la iglesia del Señor. La comenzaron muchos pastores trabajaron antes de llegar aquí, muchos siervos que no eran siervos en ese instante apoyaron, trabajaron, pusieron reunión en casa y todo lo demás, hasta que el primer pastor parte, pastor Belarmino, después llega y empieza, sale el pastor Belarmino, entra el pastor Heriberto Caque, entra el pastor Heriberto Caque, pasa en el tiempo, nuestro pastor muere y entra nuestro pastor Lafián. Nuestro pastor Lafián se retira, llega a una cierta edad y se retira y me toca seguir. Me toca seguir. Lo que otros empezaron muy atrás. ¿Se da cuenta? Lo que otros empezaron cuando esto no era nada, uno sigue ahora con algo que ellos han hecho a través del tiempo, con un edificio construido, con un templo entregado, con terreno, con todo hecho. Pero ellos no pueden seguir, no son eternos, esto va continuando. Lo que hizo Esdras, Nehemías, siguió en el tiempo y apoyó mucho a lo que ahora podemos ver es que está todo ordenado. Hubo, dice, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Había muchas clases. ¿Ya? Su mujer era de las hijas de Aarón. ¿Se acuerdan que ellos dijeron que no podían estar con la hija extranjera casados sus hijos con mujeres extranjeras o ellos tener hijos de mujeres extranjeras? Y limpiaron aquello. Y eso trajo que Zacarías y su esposa era hija de Aarón. Se cuidaba en sí en el linaje. ¿Cómo se llamaba ella? Elizabeth, ¿ya? Ahí me quise un poquito de meter en ese detalle. 6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Ellos eran justos. Aquí voy a hablar de la clase de Abías, le voy a ir a la ayuda. Dice Abías, Juan el Bautista, Herodes reinó durante el año 37 al año 4 antes de Cristo. Juan el Bautista y Jesús nacieron, pues, algunos años antes del año 1 de nuestra era cristiana. Y habla de la discrepancia de la fecha. Pero también habla, los sacerdotes se dividían en 24 secciones. Eran muchos. Los sacerdotes se dividían en 24 secciones y pertenecía a una de ellas. ¿Ya? Los judíos consideraban que los hijos eran una señal del favor de Dios y la falta de ellos evidencia de su desagrado. Esto no era el caso de Zacarías y Elizabeth, ya que ellos eran justos ante los ojos del Señor. ¿Ya? Ambos eran justos delante de Dios. Estamos hablando de hombres. Mire, que aquí hablamos de las cosas que se hacen bien. Aquí hablamos aún de obediencia a la palabra del Señor. Aquí hablamos de hombres, aún en su juventud partieron haciendo las cosas bien. ¿En qué sentido? Es que se preocupa de no irse contra la voluntad del Señor. Yo me caso con cualquiera, yo soy el que decido. Yo me quiero, si me caso con la filistea, me caso con la cananea. No. No, aquí Zacarías se cuidó, vio y hizo conforme a la voluntad del Señor y cuidó su sacerdocio. Cuidó lo que Dios le había dado. Era un sacerdote del Señor y como sacerdote del Señor se cuidó. Cuidó en hacer aún de su juventud y de su decisión. La decisión de tener esposa o de matrimonio es muy determinante de lo que pueda suceder en adelante. Y él decide tomar a Elizabeth, que era mujer de las hijas de Aarón. ¿Ya?
de las hijas de Aarón y cuida el linaje, obediente al Señor. Ambos, pero aquí no es solamente el hombre que estaba haciendo las cosas bien. Dice ambos, habla de los dos, no de uno, no solamente el hombre, no. Ambos eran justos delante de Dios. Un matrimonio hermoso, bello, justos delante de Dios. Y andaban irreprensibles en todos los mandamientos, se cuidaban de eso. Y ordenanzas del Señor. Es decir, estamos encontrando un matrimonio especial, pero no solamente especial o que lo hayan hecho bien o cuando ya, aquí viene la otra, que cuando están viejitos ya se ordenaron y se colocaron bien. No. Desde su juventud, quizás aún de su niñez, hicieron y se cuidaron para Dios e hicieron todo bien para Dios. Y se cuidaron de qué? De estar irreprensible en todos los mandamientos que Dios le daba y aparte de los mandamientos, las ordenanzas del Señor. Ordenanza. No eran desobedientes, eran fieles a las ordenanzas del Señor. Y aquí, a través del tiempo, el Señor no los olvida. Pero, había un pero no tenían hijos. Y aquí viene una situación que a veces uno puede hacer todo muy bien para Dios, puede andar bien delante del Señor, pero puede siempre haber un pero. Pero ese pero no me puede a mí, ¿qué cosa? Estorbar o apagar mi fe, o ese pero no me puede a mí ser desleal con el Señor. No, ni aún así. Ellos, ni aún así, con ese pero de no tener hijos, no se mantuvieron irreprensibles delante del Señor. Y aún fueron fieles a la ordenanza del Señor, aún teniendo un pero. ¿Ya? Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril. ¿Ya? Y ambos eran ya de edad avanzada. Es decir, ese pero le duró toda la vida. ¿Qué situación? ¿Qué situación? A veces uno quiere todas las bendiciones, pero nunca quiere ese pero. Pero cuando pasa el pero, para muchos es un estorbo. Y para muchos después trae una infidelidad delante del Señor. ¿Ya? 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, dice la ayuda, cada sección sacerdotal servía en el templo durante una semana 2 veces al año. Entonces, cada sección sacerdotal servía en el templo durante una semana cada 2 veces al año. Y dice que ya estando de edad, o quizás cuántas veces le tocó, pero esta vez le tocó, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, y conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Era un privilegio. Yo creo que Zacarías siempre lo esperaba, lo deseaba, servir al Señor, y era un privilegio. Y esto de tocar en suerte, dijo que quizás era especial para él. Y él lo entraba a hacer y todos estaban esperando afuera. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Acordémonos que visión de ángel, podemos hablar de 450 o 500, 400 años. Se habla de los 400 años de silencio, que no hay profeta.
No hay voz de Dios. Lo que contaban que se aparecían ángeles o que una voz profética, años no aparecen profetas o una visión del Señor en el pueblo. Pero dice que a él se le aparece, ¿qué cosa? Un ángel del Señor. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí, donde él está prendiendo el incienso, donde le tocaba ofrecer el incienso. No entraba nadie más ahí, solamente el sacerdote, y se le aparece alguien ahí. ¿Qué está haciendo acá? ¿No es cierto? Tenía su edad también. Se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tus oraciones han sido oídas. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Yo creo que aún Zacarías ya se había olvidado de la oración que había hecho cuando joven, 30, 40, 50 años, ya a los 60 ya no estaba orando por hijo. Ya pidió quizás ya estaba viendo la esperanza perdida. A los 40, quizás ya 45, ya estaba viendo la esperanza perdida. Y aparece el ángel y le viene a decir que ahora va a tener un hijo. No temas. Y lo marca, el ángel le habla con su nombre. Zacarías, no temas. ¿Por qué? ¿Por qué no temas? Porque tu oración ha sido oída. Tu oración se ha escuchado, Zacarías. Tu mujer Elizabeth te dará un hijo, llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Cuando habla de esto, Juan yo creo que Zacarías estaba pero abismado, pero es que habla de una bendición tan increíble, habla de una bendición tan especial que al niño va a ser lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, que lo que no sucedía. Eso no pasaba, la presencia de Dios descendía y luego se iba, no se posaba sobre los hombres, pero aún sobre un niño, aún en el vientre de su madre, iba a ser lleno del Espíritu Santo. Y será lleno del Espíritu Santo aún en el vientre de su madre. Voy a ir a la ayuda porque ya me estoy adelantando, ¿ya? Dice de la ayuda del versículo 9, cuando hablaba de la costumbre del sacerdocio. Los deberes sacerdotales eran asignados según las costumbres de echar suerte. Un sacerdote podía tener el privilegio de quemar incienso en el lugar santo solo una vez en su vida y a veces nunca. ¿Ya? Un sacerdote podía tener el privilegio de quemar incienso en el lugar santo solo una vez en su vida y a veces nunca. Y a Zacarías le tocó. ¿Será casualidad? ¿Será casualidad? Estaba el ángel ahí esperando y hubiese aparecido otro. No, me tengo que venir otro día. No es casualidad. Es que Dios lo había permitido. Y Juan significa el Señor ha mostrado su favor o el Señor ha mostrado su gracia. Alude al propósito del nacimiento de Juan, porque él tenía que anunciar el arribo del Mesías, el don de la gracia de Dios. El niño sería dedicado como nazareno. La fuente de su inspiración profética no es física, sino el Espíritu Santo. Lo que tiene que hacer es que ya está trabajando, iba a trabajar sobre este niño. ¿Quién? El Espíritu Santo. Voy al 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Quizás no estaban convertidos.
Eran israelitas, pero quizás ya estaban haciendo las cosas mal. Pero este niño que iba a nacer, lo que está anunciando el ángel, es un predicador, es un anunciador, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia, de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Aquí viene la conversa de Zacarías. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. He sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creísteis mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. El pueblo estaba esperando a Zacarías, y se entrañaba en que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario, y le hablaba por señas, y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth, y se recluyó en su casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. No solamente Zacarías iba a estar contento, sino ahora su esposa Elizabeth, con tantas ganas quizás de querer tener hijos, con tanto deseo de quizás ver a otros como tenían sus hijos, quizás a otros como los malcriaban, quizás a otros como los trataban, los maltrataban, quizás no lo alimentaban. Ella quizás cuántas veces pensaba, decía: si yo tuviera un hijo no lo trataría así, si yo tuviera hijos, si ella sería mi hija, o si él sería mi hijo, ¿cómo lo cuidaría? ¿Qué le diría? El Señor ahora le había dado un privilegio especial. ¿Sabe por qué? Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y la respuesta de Dios a todo eso: no temas, porque tu oración ha sido oída. Qué importante y bello es eso. Si usted anda bien delante del Señor y usted ama delante de Dios y tiene una oración delante del Señor, el Señor le dice hoy día: no temas, porque tu oración ha sido oída. Qué hermoso. El Señor le sea bendiciendo. Y le invito a seguir más adelante. Empezamos con los evangelios. Dios le bendiga. Amén.